Masejet Baba Metziat, Daf Mem Alef Amud Alef 41a, pero comenzamos las últimas 7 líneas del Daf anterior. Antes de comenzar a leer y explicar la Mishnah, vamos a hacer una pequeña introducción. Un shomer, un custodio, ya sea shomer hinam o ya sea shomer sahar, o sea, ya sea custodio en pago, ya sea custodio pago, si hubo una fuerza mayor, un ones, el cual causó que pierda o que se dañe o que se perjudique lo que le depositaron para custodiar, la halajá es que el custodio está exento de pagar y de asumir responsabilidad por el daño causado. ¿Por qué? Ya que fue ones, fuerza mayor. En fuerza mayor el shomer está patur. Sin embargo, si antes de pasar ese ones, esa fuerza mayor, el custodio decidió robarse lo que le depositaron. O sea, decidió no regresar lo que le depositaron, sino que quedárselo. Desde ese momento se convierte en vez de custodio a un ladrón, a un gazlán, y por lo tanto, si después hubo una fuerza mayor y se perdió, sí tiene que asumir responsabilidades y pagar por eso como un gazlán, que un gazlán sí está hayab de pagar, inclusive en el caso de ones, inclusive en un caso de fuerza mayor. Ahora sí vamos a la Mishnah. Dice la Mishnah: המפקיד חבית אצל חברו ולא יחדו לה בעלים מקום וטלטלה ונשתברה אם מתוך ידו נשברה לצורכו חייב לצורכה פטור אם משהניחה נשברה בין לצורכו בין לצורכה פטור. Esta primera parte de la Mishnah nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si una persona, por decir Rubén, es dueño de un barril de aceite o de vino, de lo que sea, y quiere depositarlas en manos de su compañero, por decir Shimón, para que se lo custodie, para que Shimón se lo cuide? Va donde Shimón y le dice: por favor, cuídamelo. Y Shimón acepta. Y Reubén no le pide, esto es un dato importante, no le pide que le asigne un lugar específico en la casa de Shimón para colocar en él el barril. No le asigna un lugar. Reubén no le pide a Shimón que le asigne un lugar, y por ende Shimón no le asignó un lugar especial para ese barril. Después lo colocó en un lugar así dentro de su casa Shimón, no en un lugar específico, no en un lugar así preasignado, ¿sí? Lo colocó en un lugar y después Shimón viene y mueve el barril a otro lugar y de repente se rompe, ¿sí? Por accidente inevitable, o sea, ones, se rompe. ¿Cuál es la halajá en este caso? Dice la Mishnah, mira, si se rompió mientras que Shimón la estaba moviendo de un lugar a otro lugar dentro de la casa, o sea, mientras que la tenía en las manos, en ese caso va a depender por qué movió el barril. Si lo movió por necesidad del custodio de Shimón, tiene que asumir la responsabilidad de Shimón. ¿Por qué? Porque tú no tienes por qué usar eso. Si no tienes, te lo están dando para que lo cuides, no para que lo uses para una necesidad propia, particular tuya. Y si lo usaste, ¿qué eres? Gazlán. Entonces, aunque hubo un ones, que dijimos que un gazlán está hayab. Sin embargo, si movió Shimón el custodio, movió el barril de un lado al otro por el bien del barril, para salvar el barril, por algo bien del barril, pues ahí no robó, no usó el barril, entonces no se convirtió en ladrón. Entonces se mantiene todavía el estatus de shomer, muy bien, de custodio, y por lo tanto, como se rompió y fue fuerza mayor, va a estar ¿qué? Patur. Todo esto es cuando se le rompió mientras que lo tenía en la mano. Sin embargo, si después que la movió al nuevo lugar, la puso en el nuevo lugar, y después que la soltó, después de un minuto, fue que hubo un accidente y se rompió, en este caso, ya sea, nos dice la Mishnah, ya sea que movió el barril por el bien del barril o por necesidad particular de Shimón, va a estar ¿qué? Patur, porque también si lo movió con necesidad de Shimón, lo robó, listo, pero cuando lo regresó y lo dejó, básicamente lo regresó. Un gazlán es gazlán, pero si lo regresa, aquí lo regresó, lo dejó ahí. Entonces ya para de ser ¿qué? Gazlán, y vuelve a ser shomer, y por lo tanto, como una fuerza mayor se rompió después, va a estar ¿qué? Exento, va a estar patur. Así nos dice la Mishnah en el primer caso. Repito, todo este caso, la Mishnah lo dijo cuando se asignó lugar o no se asignó lugar. No se asignó lugar. O sea que Rubén nunca le pidió a Shimón: asígname un lugar para mi barril. No. La Gemara va a analizar esto después.
Segunda parte de la Mishnah. Y hadula bealim makom, vetiltela venishbera, ben mitoch yado, u ben mishehinija, letzorko hayab letzorka patur. Nos dice la Mishnah en la segunda parte, sin embargo, si el dueño, Reubén, cuando depositó el barril en manos de Shimón para que se lo custodie, para que se lo cuide, sí lo solicitó que le designe, que le asigne un lugar para que en él coloque el barril, y por ende procedió Shimón a asignar un lugar en su casa específico. ¿Para qué? Para que ahí vaya el barril. Y después colocaron el barril ahí. Y después vino Shimón y lo movió. Y al moverlo se rompió. Ya sea que se rompió mientras que lo estaba moviendo, o sea, mientras que estaba en su mano, o ya sea que se rompió después de que lo movió y lo dejó, ahí, si fue por necesidad propia del custodio que lo movió, va a estar hayab. Si fue por necesidad del barril, va a estar patur. Y en la Gemara vamos a explicar por qué aquí, en este caso, no hay diferencia. Si asignaron un lugar, ¿sí? ¿Por qué no va a haber diferencia entre si se rompió dentro de la mano o después de que lo soltó? No hay diferencia, sino nada más hay diferencia si se zorcó o le zorcá, si es por necesidad propia del custodio o del barril. Vamos a explicar así esto en la Gemara. Pero así nos dice la Mishnah. Muy bien. Veamos la Gemara. Hamani Rabbi Ishmaeli de amarlo bainan dat bealim de Tanya hagonef tale min haeder vesela min akis lemakom sheganav yahazir. Dice Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva Omer, tzarich dat bealim. Un segundito. Okay. Y Rabbi Ishmael mai ira lo yihadu, afilu yihadu nami. Lo mi baya kamar, lo mi baya yihadu dimkoma hu, el afilu lo yihadu de lav mekoma hu lo bainan dat bealim. Ok. Expliquemos esta parte. Al principio de la Mishnah, ¿qué dijimos? Al principio de la Mishnah dijimos que en un caso que se rompió el barril después, no mientras que lo estaba Shimón moviendo de lugar a lugar, sino después de que lo dejó, después de que lo soltó, ¿sí? Fuerza mayor, ¿sí? Pero después de que lo soltó, también si al principio lo movió por uso propio, aún así decimos que ¿qué? Que está patur. ¿Por qué? Porque una vez ya lo soltó, ya lo devolvió, entonces ya no es más gazlán, vuelve a ser shomer, y un shomer está patur en ones. ¿Sí? Así dijimos en la primera parte de la Mishnah. Bien, la Gemara dice, ¿quién es el autor de esta primera parte de la Mishnah? Seguro es Rabbi Ishmael. ¿Por qué? Hay un mahlok, Rabbi Ishmael opina que para que un gazlán cumpla la mitzvah de regresar de Hashavá, no es necesario que el dueño se entere que lo regresaste. Entonces, nuestra Mishnah que dice que apenas Shimón, el custodio, lo agarró, fue gazlán porque lo agarró por uso personal, ¿sí? Pero lo regresó, ya no es más gazlán, así dijimos en la Mishnah, a pesar que el dueño no sabe que se lo regresaste. O sea que no se necesita dat bealim, no se necesita conocimiento del dueño para cumplir con el regreso, no hace falta consentimiento del dueño para cumplir con Hashavá y ya no ser más gazlán. ¿Quién es el autor de esto? Entonces, ¿quién es la opinión de este Rabbi Ishmael? ¿Dónde vemos esto? En la baraita. Está escrito en la baraita que pasa una persona que roba una oveja del rebaño, ¿sí? O una moneda de un sela de dentro de una cartera. Dice Rabbi Ishmael, ¿lo robaste? Regrésalo a su lugar. No hace falta que se entere el dueño. Lo regresaste al lugar, aunque no se enteró, no pasa nada. Rabbi Akiva, sin embargo, discute y dice, no señor, no es suficiente que lo regreses. Una vez lo robaste, para que pares de ser gazlán, tienes que regresarlo y que el dueño se entere que lo regresaste. ¿Sí? Entonces, básicamente, nuestra Mishnah otra vez, que dice que cuando Shimón lo movió, inclusive para uso particular, que se convirtió en ladrón, pero ya lo dejó y ya no lo está usando más, decimos que ya no es más gazlán porque ya lo regresó, ¿sí? Bueno, lo regresó, pero el dueño no se enteró. ¿Es la opinión de quién? Rabbi Ishmael, que no es necesario que se entere. Así dice la Gemara. Sin embargo, la Gemara pregunta, no me cuadra, porque si es Rabbi Ishmael, ¿por qué la primera parte de la Mishnah fue dicha únicamente cuando no se designó un lugar en la casa? ¿Sí? Debería ser que también en el caso que se asignó, la misma halajá, se asignó el lugar, lo regresa al lugar, ¿sí? Y ya todo quedó bien. Si es Rabbi Ishmael, también debería estar que exento. Dice la Gemara, no tienes toda la razón, pero la Mishnah te quiere decir un hidush. No solamente en el caso que designó el lugar, ¿sí? Que ahí
que ahí cuando lo regresó al lugar designado, o sea que lo regresó a un lugar perfecto, decimos que es una buena regresada, sino también en un lugar que no asignó un lugar, de tal manera que cuando lo regresó a otro lugar, no regresó a su lugar, porque nunca se asignó nada, aún así decimos que no es necesario que sepa nada del dueño. Ese es el Hidush de la Mishnah. Así nos dice la Gemara. Sin embargo, ahorita la Gemara procede a pasar a la segunda parte de la Mishnah. O sea, la primera parte de la Mishnah, ¿quién es? La opinión de Rabbi Ishmael. Bien, la Gemara le pregunta un segundo. Eima Seifa. יחדו לה בעלים מקום, וטלטלה ונשברה בין מתוך ידו, בין מי שהניחה לצורכו, חייב לצורכה פטור. עתן רבי עקיבא דאמר בעניין דת בעלים. רבי עקיבא מאיר יחדו, אפילו לא יחדו נמי. אלא מבעיה כאמר, לא מבעיה לא יחדו דלה מקומה הוא, אלא אפילו יחדו נמי דמקומה הוא, בעניין דת בעלים. ריש רבי ישמעאל, ספר רבי עקיבא, אין, דאמר רבי יוחנן, מאן דמתרגם לי חבית, אליבא דחתנה, móvil la manera traerle ve masuta. Escuchen bien. Dice la Gemara, bueno, ahorita analicemos la segunda parte de la Mishnah. ¿Qué nos dice la segunda parte de la Mishnah? Que si Rubén solicitó a Shimón, le depositó a Shimón y le solicitó que le designe un lugar, que le asigne un lugar, y Shimón efectivamente sí le asignó, la segunda parte de la Mishnah es cuando ¿qué? Cuando sí le asignó. Y Hadolo Makom, ¿sí? Y nos dice la Mishnah, ¿qué pasa si después viene el custodio y mueve el barril de un lado, lo mueve, lo usa, y se rompió después el barril? Nos dice la Mishnah, ya sea que se rompió mientras que lo estaba moviendo, o ya sea que rompió después de que ya lo dejó. En ambos casos decimos que si lo movió con intención de uso particular, está hayab. Si fue con uso, si fue por beneficio del barril, ahí está patur. Pero repito, si fue uso ¿qué? Por beneficio del custodio, por beneficio del shomer, ahí va a estar hayab. Dice la Gemara, vemos aquí claramente que cuando un shomer mueve un barril de un lado al otro con intención de beneficio de él, no del barril sino de la persona, está hayab ¿de qué? Del hecho que se rompió, del ones, a pesar que es un ones. También si ya lo dejó. Dice la Gemara, contradice lo que mencionamos antes. Antes dijimos que aunque lo agarró y es gazlán por uso particular y pues se convierte en gazlán, pero cuando ya lo deja, según Rabbi Ishmael, ¿qué? Cuando ya lo deja, según Rabbi Ishmael, ¿qué? Ya lo regresó, entonces ya no es más gazlán, entonces vuelve a ser shomer, si vuelve a ser shomer, ¿qué es? Patur después. Y aquí vemos que cuando le asignó un lugar, ahí decimos que si después lo movió el shomer para uso particular, es gazlán, y por ende va a estar hayab si después pasa una fuerza mayor, ya sea que pasó mientras o inclusive está después, o sea que sigue siendo gazlán. Dice la Gemara, eso no me cuadra según Rabbi Ishmael. Dice la Gemara, no, esa parte es Rabbi Akiva. Eso cuadra con la opinión de Rabbi Akiva, que él dice que efectivamente para parar de ser gazlán no es suficiente que lo regreses, y necesitas también, no es suficiente que lo regreses, sino también necesitas ¿qué? Consentimiento del dueño. Y aquí no hubo. Entonces sigue siendo gazlán. Por lo tanto, esta segunda parte, ya que sigue siendo gazlán, también sí se rompió, no durante, sino también después, va a estar hayab, porque un gazlán está hayab en ones. Así explica la Gemara. Dice la Gemara un segundo. Si es Rabbi Akiva, esta segunda parte de la Mishnah, pues ¿por qué la Mishnah me dice nada más en un caso que se le asignó un lugar al barril? También si no le asignó un lugar al barril, también debería ser lo mismo. Dice la Gemara, no, te quiere decir un hidush. Escuchen bien, no nada más en el caso que no le asignó, que cuando no le asignó, el barril no tiene un lugar. Si no lo asignó, no tiene un lugar del barril. Entonces, no nada más en ese caso decimos que cuando lo regresas no es un buen regreso, porque no lo estás regresando a ningún lugar, sino inclusive en un lugar, no quiere decir a la Mishnah, según la opinión de Rabbi Akiva, inclusive en un lugar, que asignaste un lugar, de tal manera que si lo regresas a ese mismo lugar, estás regresando de verdad a un buen lugar, aún así según Rabbi Akiva, no es suficiente, necesitas que haya dat be'alim. Y por eso la Mishnah nos dice que inclusive el caso que asignaste, porque inclusive el caso que asignaste no va a servir. Es el hidush de la segunda parte. Dice la Gemara sale entonces que la primera parte de la Mishnah va como ¿quién? Rabbi Ishmael. Y la segunda parte de la Mishnah, como Rabbi Akiva, ¿acaso vamos a hacer algo así? Una Mishnah que anónima no dice que son dos opiniones. La primera parte de Rabbi Ishmael, la segunda Rabbi Akiva, dice la Gemara, sí señor. Y no nada más sí señor, sino así dijo Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan dijo, el que me explique esta Mishnah que acabamos de estudiar, se llama la Mishnah de Javit,
¿Por qué? Porque habla de un barril que depositaron, que Reuben depositó a manos de Shimón. Dice Rabbi Yohanan que me explique esta Mishnah de Javit que cuadra según un Taná nada más, significa que es un Talmid Jajam muy grande y estoy dispuesto a hacer su shamash, a ser su ayudante y llevarle sus utensilios y sus ropas a la mikve. ¿Sí? O sea, imposible. Son dos Tanaim. La primera parte de Rabbi Ishmael y la segunda parte de Rabbi Akiva, como dijimos. Así es la primera explicación que la Gemara da. Y ahorita la Gemara, escuchen bien, procede a traer 13 Moraim, ¿sí? Que dan 3 opiniones entre ellos diferentes, pero básicamente dan una nueva respuesta, una nueva explicación sobre nuestra Mishnah. Según esta explicación que vamos a ver a continuación, como dije, son 3 opiniones que discuten entre ellos en un punto técnico, pero la explicación es básicamente la misma, que toda la Mishnah es la opinión de Rabbi Ishmael. Que para que un Gazlán deje de ser de Gazlán, suficiente que lo regrese y no es necesario que también se entere el dueño. No es necesario Duat Balim, no es necesario el consentimiento del dueño. Y por lo tanto, en la primera parte de la Mishnah se entiende perfectamente por qué después de que ya dejó el barril, aunque lo movió para uso personal, pero si ya lo dejó y después pasó una fuerza mayor, está patur. ¿Por qué está patur? Porque ya que ya lo dejó, ya regresó, no es necesario el consentimiento del dueño, entonces ya no es más Gazlán, sino se convierte en Shomer, y Shomer está patur en Ones. Entonces la primera parte se entiende perfecto. Entonces, ¿cómo va a explicar la segunda parte de la Mishnah? La segunda parte de la Mishnah tenemos un problema. Dice, Ana, te voy a explicar. Yo le estoy adelantando esto, todavía la Gemara no lo dice, sí, pero le estoy adelantando. La segunda parte está hablando en un caso que sí se le asignó un lugar al barril, ¿sí? Y el caso es, escuchen bien, hasta ahorita estábamos entendiendo que el Shomer, el custodio, la movió y la regresó ¿a dónde? Al mismo lugar, ¿sí? Dice la Gemara, no, la movió para uso personal y la regresó no al lugar original, sino a un nuevo lugar. Y por lo tanto, eso no es considerado una buena regresada, también según la opinión de Rabbi Ishmael, porque ya que asignó un lugar, tiene que regresarlo ¿a dónde? Al lugar en el cual asignó. A diferencia de la primera parte de la baraita de la Mishnah, que está hablando de un caso que no asignó, pues puede moverlo aquí, llevarlo allá, sin problema, porque no asignó un lugar. Entonces, ya que no lo regresó a su lugar, según esa explicación, hasta ahorita estamos entendiendo que sí lo regresó a su lugar original. No regresó a su lugar, por lo tanto, también según Rabbi Ishmael, todavía no cumplió el regresar, la Shabbat, y por lo tanto sigue siendo Gazlán. Y por lo tanto, si hubo un ones, no nada más cuando lo estaba llevando en la mano, sino también después de que lo dejó, ya que no lo dejó en su lugar asignado, no se llama regreso, no se llama Shabbat, y por lo tanto sigue siendo Gazlán, y por lo tanto, Gazlán está Hayab en Onasí. Esa básicamente va a ser la respuesta de estos 13 Moraim que vamos a ver a continuación. Entonces, según esta, otra vez, la primera respuesta de Rabbi Yohanan es que la primera parte de la Mishnah es Rabbi Ishmael, la segunda es Rabbi Akiva. Según esta respuesta que acabamos de decir, que vamos a ver a continuación, sale que nuestra Mishnah toda es según la opinión de Rabbi Ishmael. Pero bueno, solo que, como dijimos, hay 13 Moraim que discuten en un punto técnico. Veamos. Tirgema Rabbi Yaakov bar Ava Kameh de Rav, shenetala al menat le gozla. תרגם רבי נתן בר אבא קמא דרב שנטלה על מנת לשלוח ביד. במאי כמפלגי בשליחות יד צריכה חיסרון. מאן דאמר לגוזלה כסבר שליחות יד צריכה חיסרון, ומאן דאמר לשלוח יד ביד כסבר שליחות יד אינה צריכה חיסרון. מת כפלה רב ששת מידי נטלה קטני? טלטלה קטני. אלא אמר רב ששת אחא ימי עסקינן כגון שטלטלה להביא עליה גוזלות, וכסבר שואל שלא מידת גזלן הווה. וכולה רבי ישמעאל היא בסיפא שהניחה במקום שאינה מקומה. ורבי יוחנן הניחה במקומה משמע. Ok. La Gemara trae, como dijimos, 3 opiniones. Yo les adelanté ya una vez la explicación. Pero trae 3 opiniones. Dice lo siguiente, escuchen bien. Rabbi Yaakov bar Abba dijo enfrente de Rav, ¿sí?, que la Mishnah toda cuadra según una opinión, como explicamos, que la Gemara lo explicamos adelante, pero como explicamos, como la opinión de Rabbi Ishmael, ¿sí? Y él explicó que cuando la Mishnah dice que el Shomer movió el barril, le tzorcó para necesidad propia, no del barril, sino necesidad del Shomer, y por él se convierte en Gazlán, está hablando en un caso cuando la movió con intención de robarla completa. Su intención era agarrarla completamente, ¿sí? Pero si su intención es nada más prestarla, usarla un segundo, pues ahí hubiese sido suficiente que la regrese inclusive no al lugar asignado. Si el caso aquí es, vamos a explicar por qué. Pero de todas maneras, Rabbi Yaakov bar Abba dice enfrente de Rab que
Rabbi Jacob Barabá dice que el caso es cuando la agarró para uso personal. ¿Qué significa para uso personal? Con intención de robarla. ¿De robarla qué? Completamente. Así opina Rabbi Jacob Barabá. Rabbi Natan Barabá dice, no. Su intención, cuando la movió, es lishloach bayad. Shlichut yad. ¿Qué es shlichut yad? Shlichut yad es tener provecho. Su intención fue tener provecho de robar poquito de eso, no toda. ¿Sí? Y el hecho que tuvo intención de robar poquito ya es suficiente para que se considere que gazlán, y para que necesitemos, para que pare de ser gazlán, va a ser necesario que lo regrese a su lugar. Entonces, otra vez, primera opinión, Rabbi Jacob Barabá, que es necesario que tuvo intención de robarlo todo. ¿Sí? Ahí es cuando decimos que para cumplir la Shabbat necesitas regresarlo a su lugar. Segunda opinión, no. El hecho que tuvo intención de agarrar lishloach bayad, ¿sí? O sea, un poquito agarrar, el hecho que tuvo intención de hacer eso, aunque no lo ha hecho todavía, un poquito es suficiente. ¿En qué discuten estas dos antes de pasar a la tercera? En shlichut yad está escrito en la Torah, ¿sí? Que un shomer, un custodio, que hizo shlichut yad. ¿Qué significa shlichut yad? Que no lo robó completo, sino que no quiere usar un segundo, quiere usar parte de eso, no mucho, ¿sí? Está hayab. Pero ellos discuten cuándo es que está hayab. Cuando hizo shlichut yad, pero tiene que haber una pérdida en lo que hiciste, o el hecho que tuviste intención de hacerlo, aunque todavía no lo has hecho, no hay shlichut yad todavía, ¿sí? Entonces, Rabbi Jacob Barabá, la primera opinión, opina que para que haya shlichut yad tiene que haber pérdida. Y por lo tanto, ¿qué es shlichut yad? Cuando quieres tener parcial, ¿sí? Entonces es necesario que consumas parte. Entonces no es suficiente que pienses en consumir parte. Por eso él dice que aquí la intención tiene que tener robarlo todo completamente. Porque shlichut yad, otra vez, que es parte, no es suficiente pensar, sino es necesario que efectivamente haya pérdida. Sin embargo, la segunda opinión de Rabbi Natan Barabá opina, no, shlichut yad, ¿sí? Es suficiente que pienses aunque todavía no esté la pérdida. Por lo tanto, el hecho que pensaste, no en agarrarlo todo, no en robarlo todo, sino agarrarlo parte, ya es el shlichut yad de la Torah, y por lo tanto ya aplica ahí. Entonces, dos opiniones, de todas maneras. Primera opinión, repito, Rabbi, ya explicamos el porqué de cada uno, pero Rabbi, esto lo vamos a ver más adelante también, este tema de shlichut yad, si necesita jizarón, pérdida o no. Pero de todas maneras, Rabbi Jacob Barabá dice que el caso aquí es cuando lo movió el shomer y se convirtió en gazlán, y tiene que volverlo a su lugar, y mientras que no lo volvió a su lugar, sigue siendo gazlán. ¿Cuándo es el caso? Cuando lo movió para uso particular con intención de agarrarlo todo. Segunda opinión, no, con intención de agarrar poquito. Tercera opinión, Rosh Hashat dice, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra ni una de las dos explicaciones, ni una de las dos primeras opiniones? Dice Rosh Hashat, porque en la Mishnah está escrito Netalá letzorkó. Y Netalá letzorkó, mashma, no está escrito Netalá letzorkó, que la agarró para su necesidad. Si hubiese dicho Netalá letzorkó, ahí puedo decir como la primera opinión, como la segunda opinión, la agarró para su completa o la agarró parcial, la agarró poquito. Pero no está escrito Netalá, sino está escrito Tiltelá. Tiltelá, que es, la movió para su necesidad. Mashma, que en verdad nunca tuvo ni intención de usar ni parte ni todo de ese barril. Nada más tuvo intención personal del movimiento. Entonces dice Rashat, ¿sabes cuál es el caso aquí? El caso aquí es, ¿sí?, cuando lo movió para poder subirse sobre ella, para poder alcanzar unos pichones que estaban en un árbol, ¿sí? Pero no es que tuvo intención de robarlo completo ni de usar parte, no, sino de utilizarlo sin usar, sin pérdida en absoluto. O sea, no hubo todavía pérdida, como dijimos, pero la intención tampoco fue de pérdida, ni quedarse con todo ni poquito, no hubo una intención de pérdida, nada más usar el lugar, como Shoel. Y él opina, Rashat opina que Shoel, una persona, un shomer que tiene un depósito y usa algo prestado del dueño sin permiso, se convierte en gazlán también, ¿sí? Y por eso, cuando después viene el ones, está que Hayab. Así tenemos entonces tres opiniones, ¿sí? Y ahorita viene la Gemara y explica lo que mencionamos antes. Vekulá Rabbi Ishmael. ¿Y quién es el autor de toda la Mishnah? Rabbi Ishmael. Una vez eres gazlán, para que no seas gazlán, suficiente que lo
regreses. Y por eso en la primera parte de la Mishnah, el hecho que ya lo regresó, si después pasó en Ones, ya está patur, porque ya se convirtió en Shomer. Pero la segunda parte, ¿cuál es el caso? Segunda parte, el caso es que también si lo regresaste, no nada más durante, sino también después de regresarlo, se rompió, vas a estar hayab, ¿sabes por qué? Porque ahí asignaste un lugar, y lo regresaste a un lugar que no era el asignado, sino a otro, entonces nunca lo regresaste, ¿sí? Y Rabbi Yohanan, la primera explicación, ¿por qué tiene que decir que la primera parte de la Mishnah es Rabbi Ishmael y la segunda Rabbi Akiva? Y no dice como esta explicación tan bella. Dice porque en la Torah, en la Mishnah está escrito en Ijá. Y en Ijá mashma que la movió y la dejó en el lugar original. ¿Sí? Según esto la dejó en un nuevo lugar. Entonces no cuadra tanto el lenguaje de la Mishnah. Por eso Rabbi Yohanan dice pero por eso Rabbi Yohanan prefiere decir que la primera parte es Rabbi Ishmael y la segunda parte es Rabbi Akiva. Muy bien. Seguimos. Itmar, Rav Velevi, Hadamar Shlichut Yad Tzricha Chisaron, Hadamar Ena Tzricha Chisaron. Ahorita la Gemara nos habla sobre el tema de Shlichut Yad. Otra vez, ¿qué es Shlichut Yad? Un shomer, un custodio. Le depositaron algo para que lo cuide y él hace Shlichut. ¿Él hace qué? Shlichut Yad. ¿Qué es Shlichut Yad otra vez? Hace una malversación, ¿sí? Un mal uso de lo que le dieron para depositar para un uso de él. Pero otra vez, no lo usa completo, sino usa algo parcial. La Torah nos dice, cuando es Shlichut Yad, se convierte en Gazlán. La pregunta es si se necesita pérdida o no se necesita pérdida. Lo que mencionamos antes, ahorita la Gemara va a hablar de esto. Dice la Gemara, es un mahloket entre Rav y Levi. Uno dice que Shlichut Yad, que la Torah nos enseña que está Hayab el Shomer, porque se convierte en Gazlán, etc., es únicamente cuando hubo Shlichut Yad y pérdida. No nada más pensé en usarlo. No nada más lo agarré pensando en usarlo, sino tengo que usarlo. Tiene que haber una pérdida. ¿Sí? Sin embargo, otro dice, no, Shlichut Yad, para que se haya Shlichut Yad y se vuelva en Gazlán, suficiente que ¿qué? Que no, también si no hay pérdida. El hecho que pensó agarrarlo para usarlo, aunque todavía no hubo pérdida, ya que ya es Shlichut Yad. Ahorita, esto es un majloque entre Rav y Levi. Uno dice así y otro dice así. Pero ¿quién dice qué? No sabemos. Dice la Gemara, Tistayem de Rabu de Amar Shlichut Yad de Natzreja Chisaron. Te voy a traer una prueba que Rab es el que dice que Shlichut Yad no es necesario que haya una pérdida. ¿Sí? Para que haya Shlichut Yad en un shomer. De Tania, Roesha y Roedro, Veiniach Edro, Balairu, Baze, Betaraf, Ubari, Bedaras, Patur. Iniach Maklove Tarmilo, Alea Hayab, de Abinamba, Mishundiniach Maklove Tarmilo, Alea Hayab, Hashaklinu. Veamar Nachman Amarra Babarabu Amarrab, Begodan Alea, Vejodan Alea Maave. הלא משכה, ואמר רב שמואל ברב יצחק, אמר רב, שהקישה במקל ורצתה לפניו. והלא חיסרה, אלא רב שמעינא כסבר שליחות יד אינה צריכה חיסרון. נו, אימה, שהקישה במקל, דיקנמי דקתני שהקישה במקל, שמעינא. ומדרב סבר, שליחות יד צריכה חיסרון, לוי סבר שליחות יד אינה צריכה חיסרון. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba de que Rab es el que opina que Shlichut Yad, para que haya Shlichut Yad, no es necesario que haya una pérdida. Otra vez, ¿cuál es el caso de Shlichut Yad? ¿Cuál es el caso de Shlichut Yad? Cuando a un shomer le depositaron algo y él ahorita le metió mano ahí. ¿Sí? Para que sea Shlichut Yad, hay majloque entre Rab y Levi. Sí, es necesario que haya pérdida o no. No sabemos quién dice qué. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba que Rab es el que dice que Shlichut Yad no es necesario que haya una pérdida, sino el hecho que ya pensaste, lo agarraste pensando que lo vas a usar, ya que ya aplica Shlichut Yad, eres Gazlán y ya aplica lo de la Torah. ¿Sí? La Gemara intenta decir esta prueba, después tumba y se voltea completamente. Y la prueba que la Gemara intenta decir es de la Baraital. Dice la Baraital lo siguiente: un pastor que estaba pastoreando el rebaño que le depositaron. O sea, que el rebaño es del pastor o no es del pastor. No es del pastor, ¿sí? Y es shomer, el pastor es un shomer, correcto. Y de repente deja su rebaño y viene a la ciudad y viene un lobo y se come una oveja. O viene un león y pisa a una oveja. En este caso, el pastor es shomer y esto es ones, fuerza mayor. Esto normalmente no pasa. ¿Sí? Un accidente. Por lo tanto, ¿está qué? Está patur, ¿sí? Sin embargo, escuchen bien. No, lo dejó medio cuidado, obviamente, ¿sí? No fue negligencia, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa? Un caso que el custodio, el pastor
dejó su bastón o su bolso encima del animal. Encima de esa oveja que fue eventualmente pisada que fue devorada por el león o comida por el lobo. ¿Sí? Puso su bastón, su bolso, y después lo quitó. Y después vino un lobo, o después vino ¿qué? Un león. Ahí está Hayab. Aparentemente, ¿por qué? Porque usó, muy bien, porque usó la oveja para apoyar su bastón y eso. Entonces, básicamente, era custodio, pero ahorita lo usó para un uso personal, es Shalach Boyad, se convierte en Gazlán. Entonces, si después hay un ¿qué? Un ones, está ¿qué? Hayab. Sin embargo, preguntamos sobre esto, así se la varita. Y preguntamos sobre la varita un segundo. Pero también si puso un bastón y un bolso encima, pero ya lo quitó. ¿Sí? Ya lo quitó. Entonces ya lo quitó, ya hizo Shabbat, ya no es más Gazlán y vuelve a ser Shomer. Dice el Nachman en nombre de Rabba Barabúa, en nombre de Rab, estamos hablando en un caso que nunca los quitó, que los dejó. Entonces sigue siendo Gazlán. Dice la Gemara un segundo, pero también si los puso ahí encima. ¿Sí? ¿Cómo lo robó? No hizo ningún quinián. ¿Cómo lo robó? ¿Cómo se va? Lo robó. ¿Cómo? Shlichut es cuando lo agarras, lo mueves. Aquí lo puso ahí. ¿Cómo lo agarró? Aquí no los movió. Dice Rav Shmuel bar Abitzhak, en nombre de Rab, estamos hablando en un caso que le pegó este custodio al animal con un palo y corrió enfrente de él. Entonces, Meshija, aquí está el quinián de Meshija, es como Meshija, como empujar. ¿Sí? Dice la Gemara, un segundo. Aquí en este caso, ¿hubo una pérdida en el animal? Simplemente le pegó. Y así lo adquirió, y así hizo Gazlán. No hubo ninguna pérdida. Cero pérdida. Y aún así está escrito que ¿qué? Que es Gazlán, que es Shlichut Yad. Vemos que Shlichut Yad, según Rab, que es el que dice todo esto, no necesita que haya ¿qué? Pérdida. Dice la Gemara, no hay prueba. ¿Por qué no hay prueba? La Gemara tumba. Dice la Gemara, no hay prueba. ¿Sabes por qué no hay prueba? Porque puede ser que aquí, cuando le pegó duro. Y efectivamente se debilitó el animal de la pegada que le diste. Entonces sí hubo una pérdida. Y te voy a traer una prueba que esa es la real razón. Porque está escrito Shehikishabe Makel. Está escrito Sheikishabe Makel. No está escrito Sheinhigabe Makel, que la movió con un palo, que le pegó un poquito y se movió. Sheikishabe Makel, ¿qué es Sheikishabe Makel? Que le pegó fuerte. ¿Sí? Entonces, si le pegó fuerte, ¿hubo pérdida o no hubo pérdida? Sí hubo pérdida. O sea que todo lo que dijo Rab, que es Shihutiad, es porque ¿qué? Se voltea. Porque hay pérdida. Dice la Gemara, efectivamente así es. Según Rab, porque hay pérdida. Ya que trajimos una prueba, mejor dicho, intentamos traer una prueba a favor de que Rab es el que dice que Shlichut Yad sin pérdida. Y al final se nos volteó que Shlichut Yad es únicamente con pérdida. Ya que decidimos que según Rab, Shlichut Yad es cuando hay pérdida, pues el otro, Levi es el que opina que Shlichut Yad es cuando no necesita, para que haya Shlichut Yad no necesita pérdida. Ahorita la Gemara viene y analiza Maitama de Levi. Listo, ya acabamos de comprobar que Rab es el que dice que Shlichut Yad se necesita ¿qué? Pérdida. Y Levi opina que Shlichut Yad, para que sea Shlichut Yad, no necesitas pérdida. El hecho que ya tuviste intención de agarrarlo, ya que ya eres Gazlán, ya aplicas Shlichut Yad de la Torah. ¿Cuál es la razón de Levi? ¿De dónde Levi, en qué Levi se basa para decir esto? Y la Gemara ahorita empieza a hablarnos de Pesukim. Entonces hay que prestar atención para no confundirnos. Amar Rabbi Yohanan Mishun Rabbi Yossi ben Nehorai. Meshune shelichut yad ha'amura beshomer sachar mishlichut yad ha'amura beshomer chinam. Va'ani omer ena meshune. Umay meshune lo te'amer shlichut yad beshomer sachar veteite משומר חינם, ומה שומר חינם שפטור בגנבה ודע שלח ביד חייו, שומר שכר שחייב בגנבה ודע לו כל שכן, למה הלכת הקטין ולחמנה? לומר לך, שליחות יד אינה צריכה חיסרון. ואני אומר, אינה משונה כרבי אלעזר דאמר, דע ודע, אחת היא. מהי דע ודע אחת? משום דאיקה למפרח, מה לשומר חינם שכן משלם תשלומי כפל בטוען טענת גנב? ומאן דלא פריך, סבר קרנה לו בלא שבוע, עדיפה מכפלה בשבוע. Expliquemos esta parte, aunque en realidad sigue un poco, pero bueno. Dice la Gemara, te voy a explicar cuál es la razón de Levi. Otra vez, ¿qué queremos saber? ¿Por qué? ¿En qué Levi se basa para decirnos que Shlichut ya no es necesario que haya una pérdida? Gizaron. ¿Cuál es la razón? Dice la Gemara, te voy a explicar. Dice Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Yossi ben Nehorai, su maestro. Rabbi Yossi ben Nehorai era el jajam, era el rabino de quién? De Rabbi Yohanan. Entonces dice Rabbi Yohanan en nombre de su maestro Rabbi Yossi ben Nehorai. O sea, básicamente dice Rabbi Yossi ben Nehorai lo siguiente. Es diferente
el Shlihut Yad que está escrito en Shomer Sahar, ¿qué es Shomer Sahar? Custodio, pago, en relación al Shlihut Yad que está escrito en Shomer Hinam. ¿Qué es Shomer Hinam? Custodio impago. Sin embargo, Rabbi Yohanan mismo, así dice Rabbi Yohanan en nombre de su maestro, Rabbi Yossi ben Nehorai. Sin embargo, el propio Rabbi Yohanan dice, no es diferente, es lo mismo. ¿Sí? Explico, ¿cómo que es diferente? Es lo mismo. ¿A qué se refiere? Explico un poquito más. El concepto del Shelihut Yad está escrito 2 veces en la Torah, ¿sí? En estos lugares. Está escrito en Shomer Hinam y en Shomer, ¿qué? En Shomer Sahar. Entonces, obviamente, en uno de ellos, por decir Shomer Hinam, necesitas que esté escrito Shelihut Yad para enseñarte el concepto de Shelihut Yad. Pero una vez ya tienes Shelihut Yad, ¿en qué? En Shomer Hinam, pues Kol Shiken puedes aprender para Shomer Sahar. Ahorita explico cuál es el Kol Shiken, ¿sí? Entonces, si es así, está extra y adicional el Shlihut Yad, el concepto de Shlihut Yad, ¿en qué? En Shomer Sahar. Entonces, tenemos que decir que el Shlihut Yad de Shomer Sahar te viene a enseñar algo más estricto, ¿que qué? Que no es necesario Shlihut Yad con pérdida, sino inclusive sin pérdida. O sea que es diferente lo que te viene a enseñar Shlihut Yad de Shomer Hinam en relación a lo que te viene a enseñar Shlihut Yad de Shomer Sahar, porque Shlihut Yad de Shomer Hinam te viene a enseñar el concepto, que Shlihut Yad es Gazlan, y el Shlihut Yad de Shomer Sahar te viene a enseñar que no es necesario que haya pérdida, sino inclusive sin pérdida. Así opina Rabbi Yohanan en nombre de su maestro Rabbi Yossi ben Nehorai, que es diferente, nos viene a enseñar 2 cosas diferentes, no es paralelo. Sin embargo, Rabbi Yohanan opina, Rabbi Yohanan él mismo discute con su maestro y dice, no señor, no es diferente, es igual. En ambos casos, el Shlihut Yad que está escrito en Shomer Hinam te viene a enseñar ¿qué? El concepto de Shlihut Yad. Y el Shlihut Yad que está escrito en Shomer Sahar te viene a enseñar ¿qué? El concepto de Shlihut Yad de Shomer Sahar. Se necesitan los dos, básicamente. Entonces te viene a enseñar lo mismo, no es diferente. Te viene a enseñar lo mismo en diferentes, obviamente en Shomer Hinam y Shomer Sahar, pero te viene a enseñar lo mismo, que existe el concepto de Shlihut Yad en Shomer Hinam y en Shomer Sahar. Y la Gemara explica. Rabbi Yossi ben Nehorai, o sea, Rabbi Yohanan en nombre de su maestro, que dijo que sí son diferentes, es porque hubiese sido suficiente para el concepto de Shlihut Yad que escribas nada más que Shlihut Yad en Shomer Hinam. Y no es necesario que escribas Shlihut Yad para el concepto, no es necesario escribir el concepto de Shlihut Yad en Shomer Sahar. Y hubiésemos dicho, sí en Shomer Hinam, que está exento si se le robó o se le perdió, y aún así en Shlihut Yad está Hayab, ¿sí? Cuando hubo nones, Kol Shiken Shomer Sahar, que está Hayab en Gribá y Avedá, Kol Shiken de que va a aplicar ¿qué? Shlihut Yad. Entonces, ¿para qué necesitas escribir el concepto de Shlihut Yad en Shomer Sahar? Puedes aprenderlo de Kol Shiken de Shomer Hinam. Entonces, te viene a enseñar, el Shlihut Yad de Shomer Sahar te viene a enseñar ¿qué? Algo diferente. ¿Qué diferente? Que no es necesario que haya una pérdida. Entonces, el Shlihut Yad de Shomer Hinam te viene a enseñar el concepto. Y el Shlihut Yad de Shomer Sahar te viene a enseñar que no es necesario, que es más estricto, que no es necesario que el Shlihut Yad con pérdida, sino inclusive sin pérdida. Esa es la explicación de Rabbi Yossi ben Nehorai. Y Rabbi Yohanan mismo dice, no es diferente, es igual. En ambos te viene a enseñar que ¿qué? El concepto de Shlihut Yad en Shomer Hinam y el concepto de Shlihut Yad en Shomer Sahar. Pero no te viene a enseñar de que inclusive sin pérdida, sino únicamente con pérdida. ¿Qué opina Rabbi Yohanan? Rabbi Yohanan opina como Rabbi Elazar. Que Rabbi Elazar dice que efectivamente necesitas escribir el concepto de Shlihut Yad en Shomer Hinam y en Shomer Sahar y no puedes aprender Kol Shiken. Entonces necesitas los dos. Entonces no está extra. Si no está extra, entonces no puedes aprender eso. Y la primera pregunta, ¿cómo que Rabbi Yohanan acabamos de decir que aprenda como quién? Rabbi Yohanan opina como Rabbi Elazar que da veda ahati. ¿Qué significa da veda ahati? Así la Gemara entiende que ambos conceptos de Shlihut Yad, ya sea en Shomer Hinam, ya sea en Shomer Sahar, es la misma idea, la misma enseñanza. Pregunta la Gemara, ¿pero para qué necesitas decir la misma enseñanza 2 veces? Dice, te voy a explicar por qué. Porque si te hubiese dicho nada más en Shomer Hinam, hubiésemos dicho, Shlihut Yad nada más aplica en Shomer Hinam. Y no hay Kol Shiken para Shomer Sahar como dijimos antes. ¿Sabes por qué? Porque Shomer Hinam tiene algo extra que no tiene Shomer Sahar. ¿Qué cosa? Que si él lo robó y mintió y juró en vano y después lo cacharon con 2 testigos, ¿qué tiene que pagar? Kefel, Tashlumei Kefel. Entonces en Tanat Ganab, que lo hemos visto anteriormente. ¿Sí? Esto nada más aplica que en Shomer Hinam y no en Shomer Sahar. Entonces puede ser que por esto
es que en Shomer Hinam es Shlichut Yad, pero en Shomer Zahar que no aplica esto puede ser que tampoco es Shlichut Yad. Por eso necesitamos escribir el concepto en los dos lugares. Entonces es necesario escribirlo en los dos lugares, es el Shomer Hinam, es el Shomer Zahar, por el concepto. Entonces no tienes extra algo para enseñarte que no necesita pérdida. ¿Qué va a responder sobre esto Rabbi Yossi ben Nehorai, el maestro Rabbi Yohanan? Él va a responder, no señor. Shomer Hinam, la razón que hay en Tanat Ganav Kefel, la razón que tiene que pagar Kefel, no es porque Shomer Hinam es más estricto. Es porque en Shomer Hinam lo hacemos jurar. Y juró en vano. Juraste en vano, paga el doble. Pero en Shomer Zahar no lo hacemos jurar. Por eso no hay doble. Entonces no es por Shomer Hinam, es por el juramento en falso. Entonces sí podrías todavía hacer que Kol Shiken. Entonces si puedes hacer Kol Shiken, entonces está extra el Shlichut Yad de Shomer Zahar. Entonces ¿para qué lo necesitas? Para enseñarte que es más estricto el Shlichut Yad, que no necesitas que tengas que pérdida. Muy bien. Seguimos. Mencionamos hasta ahorita que Rabbi Yohanan opina como Rabbi Elazar que da veda ajat hi. O sea que el concepto de Shlichut Yad mencionado en Shomer Hinam y el concepto de Shlichut Yad mencionado en Shomer Zahar, ajat hi es lo mismo. Y entendimos que a qué se refiere, hasta ahorita entendimos que se refiere que se necesitan los dos pesukim, los dos conceptos para enseñarte que aplica en Shomer Hinam y en Shomer Zahar. Porque no hay Kol Shiken, porque según, así entendimos hasta ahorita, porque Rabbi Yohanan y según su entendimiento también Rabbi Elazar, no hacemos Kol Shiken. ¿Por qué? Porque puede ser que eso nada más, si hubiésemos dicho nada más Shomer Hinam, hubiésemos dicho que nada más en Shomer Hinam, porque hay todo en Tanat Ganav Kefer, etc. Pero no en Shomer Zahar. Sin embargo, ahorita la Gemara viene y nos da otra explicación sobre lo que dijo Rabbi Elazar, Daveda Hati. Rabba Amar, Lo te amesh Shlichut Yad, lo beshomer Hinam, lo beshomer Zahar, veteite mi shoel. Uma shoel de edad bealim kavid, shalach bayad hayav, shomer Hinam, beshomer Zahar, lo kol shiken. Lama neemar, Hadar lomar lach Shlichut Yad en tzrichim picado, en tzricha chisaron, veida shelo tomar dayo lavo minatin leot kanidon. Ma shoel bi bealim patur, shomer Hinam, beshomer Zahar, patur, shomer Hinam, beshomer Zahar, bealim patur. Para que no digas eso. Escuchen bien. Hasta ahora repito. Explicamos que Rabbi Yohanan opina como Rabbi Elazar, que ¿qué dice Rabbi Elazar? Da veda ajati. Los dos Shlichut Yad en Shomer Hinam y Shomer Zahar es la misma idea. ¿Qué se refiere a la misma idea? Hasta ahorita entendimos, y así entendió Rabbi Yohanan, que es la misma idea, que ambos te vienen a enseñar el concepto de Shlichut Yad en Shomer Hinam y el concepto de Shlichut Yad en Shomer Zahar. Se necesitan los dos. La Gemara trae otra explicación, que es de Raba. ¿Sabes lo que se refiere Rabbi Elazar cuando dice da veda ajati? Que ambos, el concepto de Shlichut Yad en Shomer Hinam, el concepto de Shlichut Yad en Shomer Zahar, son iguales, equivalentes, no que es necesario escribirlos para enseñarte ese concepto, sino que ambos no son necesarios escribirlo para enseñarte el concepto. No es necesario ni escribirlo ni en Shomer Hinam ni en Shomer Zahar. ¿Por qué? Porque este concepto de Shlichut Yad está escrito en otro lado también. Está escrito que en Shoel, una persona que presta, ¿sí? Y cuando una persona pide prestado, ¿sí? Lo pide prestado con permiso del dueño o no. Pide prestado con permiso del dueño. Y aún así, si él, inclusive que lo está usando con permiso del dueño, si él tiene una intención de ¿qué? De Shlichut Yad, ¿sí? Mejor dicho, no Shlichut Yad. Tiene permiso de hacer Shlichut Yad, de usarlo. Y si hubo un ones, ¿cuál es la halajá? Hayab, Shoel Hayab Bonasim. Se Kol Shiken en Shomer Hinam y Shomer Zahar, que lo están haciendo sin permiso de usarlo. Kol Shiken, que si ya pasó un ones, que va a estar ¿qué? Hayab. Entonces el concepto de Shlichut Yad en Shomer Hinam y en Shomer Zahar no es necesario que lo escribas ni en uno ni en otro, porque lo puedes aprender ¿de qué? De Shoel. Y eso es lo que se refiere a Rabbi Elazar. Rabbi Elazar se refiere que ambos son equivalentes, que están ambos extras. ¿Sí? Tenemos una nueva explicación. ¿Qué vas a hacer con estos ambos extras? Dice la te voy a decir. Uno, para enseñarte que Shlichut Yad es más estricto y no es necesario que haya ¿qué? Pérdida. No es necesario que haya pérdida. ¿Sí? Y el segundo, para enseñarte que no digas Dayo lavo minadin liot kanidon. Cuando tú aprendes algo de otra cosa, decimos no puede ser que lo derivado, lo que estás aprendiendo, sea más que la fuente. Aquí no podemos decir eso. Porque aquí, ¿dónde aprendes el Shlichut Yad? ¿Kol Shiken de dónde? De Shoel. Pero no habéis dicho, mira, en Shoel, si uno está trabajando, pidió prestado a los dueños algo, y lo está trabajando junto con el dueño, y pasó una fuerza mayor, está patur, porque está junto con el dueño. Uno hubiese dicho, ¿sabes qué? Ya que lo aprendes de Shoel, también en Shomer Hinam y Shomer Zahar, si estás junto con el dueño, ¿sí? Va a estar patur. Kamash Maran, por eso está el segundo, para enseñarte, no, aquí no decimos esto, y aquí va a estar ¿qué? Hayab. No decimos de Yalobo Minadin Liot Kanidon.
Así nos dice la Gemara. O sea, que tenemos entonces tres opiniones por ahora. ¿Sí? La opinión de Rabbi Yossi ben Rabbi Yossi ben Nehorai, que dice que efectivamente se aprende de Shomer Hinam. Es el concepto de Shlihut Yad en Shomer Hinam. Es necesario escribirlo para enseñarte Shlihut Yad en Shomer Hinam. Y de ahí podemos hacer Kol Shiken para Shomer Sahar. Entonces Shomer Sahar nada más está extra. Y ese se usa para enseñarte que se necesita ¿qué? Que no se necesita una pérdida. Por otro lado, Rabbi Yohanan, entiéndenos Señor, ambos son equivalentes. Y él entiende que así es la opinión también de Rabbi Elazar. Ambos son equivalentes, que ambos son necesarios para escribirlo. Para Shomer Hinam y Shomer Sahar, para saber el concepto en ambos. Porque si hubiese dicho nada más en uno, no hubiese hecho Kol Shiken para el otro, como explicamos antes. Y él entiende que así opina Rabbi Yohanan, y Rabbi Yohanan entiende que así es la explicación de Rabbi Elazar. Tercera opinión, Rava dice, no, la explicación de Rabbi Elazar es que ambos son equivalentes, el concepto de Shomer Hinam y el concepto de Shomer Sahar, equivalentes en que ambos son extras, porque lo aprendemos de Shoel. ¿Qué hacemos con estas dos extras? Uno, para enseñarte que no necesitas pérdida en Shlihut Yad, para que esté Hayab así. Y el segundo, para decirte que no decimos Dayo Lavo Minadin Liot Kanidon. Seguimos. Uleman damar Shlihut Yad tzricha chisaron, hani tarte Shlihut Yad lamali. Hada shelo tomar dayo lavo minadin liot kanidon, veida lechdetania. ונקרא בעל הבית אל האלוהים, לשבועה. אתה אומר לשבועה, או אינו אלא לדין, נאמר שליחות יד למטה ונאמר שליחות יד למעלה. מה להלן לשבועה, אף כאן לשבועה. Y la Gemara ahorita, después de que ya tiene esta tercera explicación de Rava, ¿qué dice Rava? Repitamos qué dice Rava. Él dice que esa es la explicación de Rabbi Elazar. Que el concepto de Shlihut Yad en Shomer Hinam y el concepto de Shlihut Yad en Shomer Sahar, ambos están extras. ¿Por qué ambos están extras? Porque podíamos aprender Shlihut Yad de Shoel, Kol Shiken, como explicamos, así explicó Rava. O sea, ambos están extras. ¿Qué hace con los dos extras? ¿Qué dijo Rava? ¿Que qué? Uno para enseñarte que Shlihut Yad no necesita pérdida. Y el segundo para decirte que no decimos Dayolo Minadin Liot Kanidon, que sea igual que el Shoel, que cuando está trabajando con el dueño zapatos. No decimos eso. Dice la Gemara, todo esto me cuadra según la opinión que opina que Shlihut Yad no necesita que haya pérdida. Pero según la opinión que opina que Shlihut Yad sí necesita pérdida, ¿qué vas a hacer con estos dos extras? Entonces, ¿qué vas a hacer con los dos extras? Dice la Gemara, uno, para enseñarte que no decimos diálogo minadin kanidon, que cuando lo hacen junto con el dueño, etc. Y el segundo, ¿qué vas a hacer con el segundo? No puedes decirte que te viene a enseñar que Shlihut Yad es inclusive cuando no hay pérdida, porque esa opinión opina que Shlihut Yad es únicamente cuando sí hay pérdida. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese segundo? Dice la Gemara para la siguiente baraita. Está escrito respecto a un Shomer Hinam, un custodio impago que tiene un depósito en sus manos y se lo pide el dueño y él dice, me lo robaron. Y en verdad es mentira. No se lo robaron, él lo robó. ¿Sí? Y después se acerca al Bedín, hace un juramento y después vienen dos testigos y dice que es falso. ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que pagar qué? Tashlume Kefel. Todo el Tanakh tiene que pagar Tashlume Kefel, el caso que vimos antes y hemos visto también anteriormente. Dice la Gemara, un segundo, ¿cuándo tiene que pagar Tashlume Kefel? Cuando ya juró que él no lo robó y por ende juró en falso y por eso tiene que pagar Tashlume Kefel, o el simple hecho que se acercó al Bedín a negar que él lo robó, aunque no juró, ya es suficiente para obligarlo a pagar ¿qué? Tashlume Kefel. Dice la Gemara, aquí está escrito Shlihut Yad en Shomer Sahar, este concepto en Shomer Sahar, y está escrito el concepto de Shlihut Yad en Shomer Hinam. De la misma manera que en Shomer Sahar es únicamente con Shevuah, como está escrito en la Torah, Shevuat Hashem Tieven Sheneem, igualmente en Shomer Hinam es únicamente, ¿cuándo aplica todo eso Shomer Hinam? Todo en Tanat Ganat Tashlume Kefel, únicamente cuando ¿qué? Cuando juró y después vinieron los testigos y nos dimos cuenta que juró en vano. Ahí aplica Tashlume Kefel, pero si no juró, solo se acercó al Bedín y lo negó, dijo yo no robé y después lo cacharon los testigos, ahí no aplica ¿qué? Tashlume Kefel. Eso es lo que se va a hacer con este extra de concepto que hay según la opinión que Shlihut Yad, según la opinión que dice que Shlihut Yad no necesita, sí necesita pérdida, que va a ser con dos extras. Uno para decirte que no decimos Dayolo Minadin Liot Kanidon y otro para decirte que aprendemos de Shomer Sahar que todo lo que gana paga Tashlume Kefel es únicamente, no nada más cuando se acercó al Bedín, sino cuando hubo ¿qué? Juramento. ¿Cómo lo aprendemos? Del hecho que está escrito el concepto este extra, y está escrito también el otro concepto en Shomer Hinam y en Shomer Sahar. Uno de ellos está extra para enseñarte que comparas uno con otro. De la misma manera que Shomer Sahar es únicamente con Shevuah, también Shomer Hinam es únicamente con Shevuah. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.